Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días. Aquí estamos otra vez en Nordeste Radio. Hoy para hablar de un tema muy interesante, aunque al principio les suene un poco raro. Vamos a hablar de lógica borrosa o de lógica difusa. Ya verán lo que es, verán cómo lo entienden luego perfectamente, sobre todo cuando nos lo explique nuestro amigo Diego Ortiz. Vamos a saludar a Diego. Diego Ortiz, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenas tardes, buenos días, feliz año nuevo. ¿Qué tal? ¿Y cómo estáis todos? Pues como dices tú, vivos. Vivos y cabreados. Y poco más, porque ten en cuenta que aquí tenemos, ya sabes, el deshueve que hay con el tema de las horas de meterte en casa. Y aquí, pues me recuerda a mi tierna infancia, en la que tenía que estar en casa a las 10, pues aquí pasa lo mismo. A las 10 tengo que estar en casa. Bueno, a ti tu tierna infancia debía estar a las 10. A muchos nos recuerda los libros de historia y las tanquetas danzando por ciudades vacías. Uh-huh. En estados de guerra o en repúblicas bananeras, Uh-huh. acosados de alguna forma y obligados a estar confinados bajo un toque de queda que es absoluta y claramente inconstitucional, siempre y cuando no tenga un tipo de justificación jurídica que no ha aportado todavía. Y a eso tienes que unirle el deshueve de que en un sitio se hace una cosa, en otro se hace otra, en una vamos a hacerlo por días, en otro vamos a hacerlo por ratos, en otra por semanas, un estado de alarma de 6 meses que es una auténtica barbaridad, una oposición que en lugar de ser oposición está ahí que si para arriba, que si para abajo, ay, pues yo más tengo, coño, pero di sí o di no, pero no, yo más tengo, pues eso tiene todo arreglado, pero en fin, son historias que pa' qué, ¿no? ¿O te apetece contar algo? El problema de la descoordinación ni lo mencionamos. El problema de la falta de rigor técnico de cara a combatir una pandemia ni lo mencionamos. El problema de la complejidad de la situación tampoco. Por eso cuando decimos vivos es vivos y cabreados. Cabreados. Que siempre es mejor que vivos y desanimados. Sí. Pero Sí. cabreados por el desastre, la tormenta perfecta de una pandemia en un momento político que es una burla, pero una burla seria a la lógica difusa o no difusa, y padeciendo las consecuencias, claro. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos y vamos a seguir estando. Oye, ¿qué tal en Argo? Yo sé que, claro, en Argo estamos acostumbrados a tener reuniones, acostumbrados a tener actividades culturales interesantísimas, a vivir muchas presentaciones y ahora pues hacemos lo justito, ¿no? Pero sigue siendo un sitio agradable para tomarte una copa tranquilo, al menos. Sí, además, una de las claves nuestras es que se entere o no se entere el responsable de turno del combate técnico contra una pandemia. Efectivamente, no es que haya que evitar el contacto social, es que hay que controlarlo, porque el contacto social no solo no es evitable, sino que además es tan dañino como un virus, o sea, la evitación de ese contacto social. Entonces, cuando dictaron la primera medida estúpida y absurda para evitar el contacto social, en vez de evitar lo que no deben evitarlo, lo que hacían era pedir que se hiciera fuera de los espacios de hostelería que se cerraban. Por un lado consiguieron un descontrol gigantesco del botellón, gigantesco, y naturales, se pongan como se pongan, y incitado y promovido por ese tipo de medidas, y sin ninguna forma de manejar ese tipo de contagio. Y luego un contagio nuevo, no previsto, que es el que resulta de que una reunión familiar, un cumpleaños, una comida, un encuentro con la abuela se produjera en las casas. Sí. Y lo incitaron con unas malas medidas. ¿Por qué? Pues porque una vez que se reúne gente en una casa en la cual la ventilación es escasa, no es técnica. La gente confunde el aire acondicionado con ventilación. No tiene nada que ver. Si tengas un aparato de aire acondicionado, tienes una mala ventilación. En espacios cerrados, compartiendo vajillas, cristalerías, limpiando platos en la cocina, todos juntos charlando, con una
maravillosa actitud, además familiar o social, Sí. eso disparó el contagio. Ahora se han dado cuenta, aparte del toque de queda, que tienen que prohibir también los contactos dentro de las casas y tienen que prohibir las reuniones. Pero oiga, la mejor manera de convocar una reunión familiar es en un restaurante o en un sitio especialmente, imagínate el nuestro, Sí. con unas extracciones, unas ventilaciones salvajes con sistemas entálpicos, que es la mejor manera de evitar que se produzca un contagio. Porque no van a fregar ustedes los cacharros, no los van a compartir, van a estar en sitios más abiertos, con techos más altos, con ventilaciones mucho más fuertes. Y esa es la forma de evitar precisamente el contagio. Pero todas las medidas que han tomado aleatoriamente o con una falta de rigor científico gigantescas han disparado los contagios. Ha sido eso. Tú fíjate, por ejemplo... No solo es que los combatan, es que los provocan. Fíjate, en Argo estamos hablando de un edificio de principio del siglo pasado, la altura de los techos, ¿para qué le voy a contar? Son techos Pues altísimos. 4,5 metros. Claro, por lo que tienes un volumen de aire, un sistema que hay de extracción dentro del club que es inimaginable en cualquier casa. Entonces la seguridad que te proporciona aquello no te lo proporciona tu casa, es así de simple. Claro. Es así de simple. Pero es que hay un momento que ya nos estamos dando cuenta que con las medidas que están tomando provocan además la expansión del virus. O sea, tenemos unos dirigentes, lo que pasa es que luego rectifican. Acuérdate de la época que decía que no podía viajar el marido y la mujer en el coche, luego tuvieron que rectificarlo. No podían viajar en el coche, o sea, llevaban toda la noche metidos en la cama, algunos haciendo las cosas que deben hacer y otros no, compartiendo la misma cama y la misma respiración a 5 centímetros todas las noches, pero luego tenían que viajar en el coche por separado. En asientos distintos, uno atrás y otro adelante, sí. Y luego, claro, como buenos incapaces, se dieron cuenta que es que todo el tipo de medidas que tomaban eran absurdas. No tenían ningún sentido, no servía para nada. Y el virus seguía proliferando. Mientras ellos seguían obligándonos a que marido y mujer no fueran en el mismo coche. Es algo Ya no te racional. digo parejas de hecho o parejas de no hecho, o yo qué sé. Es una burla. O tú con tus hijos, acabas de cogerles, vestirles, les has tenido un brazo, les has dado 5 besos, pero luego no podías llevarlos en el coche. O en el asiento atrás. El asiento de atrás. Es una locura. Bueno, Lo pues, hemos vivido, ¿eh? sí. No, yo de verdad, y lo hemos hablado muchas veces, ahora estamos inmersos en la realidad, pero si hace un año nos cuentan esto, no nos lo hubiéramos creído nadie, vamos, nadie. Bueno, Nadie. y cuando estudiemos retroactivamente con un cierto tipo de visión histórica, que es un terreno que a vosotros se te queda aquí a mí, os interesa especialmente, cuando estudiemos esto con una cierta perspectiva histórica, Va a ser una locura. de verdad, no nos va a dar la risa, pero debería darnos. Sí. Lo que pasa es que siempre decimos que es muy serio, pues no es verdad, debería darnos la risa. Y de hecho se reirán de nosotros diciendo, mira estos idiotas lo que hicieron. Han paralizado el mundo por un contagio de un 1%, sí. Bueno, pero nosotros seguiremos peleando en la medida que podamos, porque hay un límite en el cual ya no puedes seguir peleando. O sea, al final, si resulta que tienes una guerra contra un ejército perfectamente armado y estos tíos a ti no te dan ni siquiera una piedra para poder tirársela, pues es difícil combatir, ¿eh? Imposible. Que pierdes y vamos camino de perder. Imposible. Pero ellos no, ellos seguirán cobrando sus nóminas a través de nuestros impuestos hasta que ya salte todo. Ya, pero yo te digo, si ahora, por ejemplo, va a haber un estado de alarma, pero un estado de alarma hasta el 9 de mayo, pues, entonces el Congreso no pinta nada. Entonces, pues que no cobren. Bastante estamos pagando al Senado, que ese da igual que haya o no haya coronavirus, porque trabajan lo mismo, que es poco o nada. Y encima el Congreso, joder, pues que no cobren. Bueno, pero además volvemos otra vez a lo mismo. Son medidas muy despegadas de la realidad científica, porque la realidad científica lo que pide es, con cautela, con prudencia, ir adaptándose con cintura y con flexibilidad y con velocidad a la evolución del virus. Eso no tiene nada que ver con que unos señores que de forma natural, y tú también históricamente esto, ya lo has vivido y lo has estudiado y lo has leído y has hablado miles de veces de ello en la radio, hay una vocación siempre de autoritarismo en los dirigentes que quieren poder y quieren subordinación del individuo y de lo civil. Todos, desde siempre en la historia, cuando han llegado al poder, lo que han querido es aumentarlo
y nunca de hecho, disminuirlo. de hecho, tú fíjate que siempre que ha habido una rebelión, una revolución, siempre ha terminado en dictadura. Siempre. Siempre ha terminado en dictadura. Aunque hayan enarbolado una bandera directamente contraria. Sí, sí. Y de prometer luego unas elecciones en unos casos, en otros casos entregar el mando del ejército pues otra vez al Senado en Roma, todo lo que quieras. Cuando llega el momento, el poder tiene vocación de autoritario a cualquier precio. Y entonces meternos un estado de alarma de 6 meses Me parece es saltarse todos los controles que debe tener un ejecutivo cuando va a recortar severísimamente las libertades de los ciudadanos. Y eso es una vocación que si tiene el poder históricamente de forma natural y que hay que combatirla. En este caso, con estos incapaces ya ni te cuento. No, Es que sí. el señor Sánchez quiere ser califa en lugar del califa. En lugar del califa. Es el Visiris Novus. Y el que haya leído cómics y tenga nuestra edad del Visiris Novus, pues te verá perfectamente que Pedro Sánchez quiere ser califa en lugar del califa. Está claro. Quiere ser jefe de Estado, no quiere ser presidente de gobierno. No, está claro, está claro. Vamos, se muerde las uñas todos los días y tiene ardor de estómago porque resulta que hay una jefatura de Estado encima suya y él quiere ser el jefe de Estado. La última vez que se fue a ver al Papa, él quería honores de jefe de Estado. Sí, 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 sí. Pero bueno, esto igual, cada vez que se hace una foto con Macron o con Merkel, es decir, oiga, que está usted hablando con unas personas que son jefes de Estado y usted no, Claro. aunque le encanten las fotos. Bueno, pues ya no te cuento tampoco la vicepresidencia de gobierno, no te cuento todo, en fin. Pero bueno, lo padecemos, ¿eh? Lo padecemos, lo sufrimos y lo estamos pagando, y lo pagaremos. Ahora mismo está el señor Illa en el Congreso, en el debate sobre el nuevo estado de alarma. Y yo lo estoy oyendo y tiene relativamente mis respetos, es un señor que es un filósofo, pero es el peor ministro de Sanidad que yo he podido sospechar nunca. Y todos los argumentos que da tienen tan poquísimo rigor. No tiene ningún rigor. Que es perder el tiempo. Hombre, pero ¿qué rigor puedes encontrar a un grupo de gentes que están avalando sus actuaciones en base a un grupo de científicos y de expertos y que luego después se ven en la obligación de tener que reconocer que semejante grupo nunca ha existido? Entonces, a partir de ahí... Porque el poder no quiere control. Y entonces un grupo de expertos les diría cosas que ellos no quieren oír. Y entonces se han inventado el concepto de grupo de expertos encubriendo como eufemismo simplemente la reunión de coordinación de técnicos o no técnicos o cargos políticos de libre designación y funcionarios del mismo ministerio. Y entonces, con llamar técnico yo qué sé, ¿A qué tienes al al lado? jefe de área de contabilidad del ministerio, pues han quedado nuevos. Y ya está. Qué pena. Pero bueno, Argos sigue abierto, se sigue pudiendo tomar una copa a los socios que quieran ir, y además tenemos de Santa Caña, que es una taberna en el centro de Madrid, en la plaza de Santa Ana, en el que está muy a gusto, sobre todo por las tardes. Vosotros además tenéis un horario más amplio que nosotros, porque aquí no podemos siquiera ni hacer eso, y siempre puedes degustar unas cosas extraordinarias en mitad de la plaza de Santa Ana. Sí, señor, y volvemos a apelar al sentido común, que es eficaz para combatir la pandemia. Recordarle a la gente que debe verse además, porque incluso en las guerras la gente se ve. Sí. En la Alemania bombardeada la gente se veía. Sí, sí. Entonces que deben verse y que la mejor manera de verse de verdad es en una terraza al aire libre, donde resulta que esos aerosoles que estos señores han ignorado durante mucho tiempo se producen de una forma mínima y no son causa, ni mucho menos, pues siempre tendrán una mínima incidencia, pero nunca expanden la pandemia como se está expandiendo. Es mucho mejor verse en una terraza o es mejor verse en salas profesionales atendidas por profesionales con ventilaciones como la de Argos, y es mejor recordarlo. Y al hilo de lo que dices, de que nosotros tenemos el horario extendido, pues volver a recordar que, aunque agradecemos que es verdad, que el alcalde de Madrid está intentando hacer cosas que son más gestuales que efectivas, pero está intentando, ha ampliado las terrazas, ha permitido que pongamos estufas donde no se podían poner sin un trámite administrativo muy largo,
antes, pero vuelven a ser medidas desconectadas, descoordinadas con una realidad de gestión de la pandemia, porque resulta que aunque nos dejen estar abiertos hasta las 12, a las 12 hay toque de queda. Claro. Con lo cual, la gente no puede terminar a las 12 en función de donde vivan, pues tendrán que terminar a las 11, 11 y cuarto, para coger el metro, para irse en autobús, para cogerse un taxi, para más, coger el coche, para irse al parking, para lo que sea. Y depende de dónde vivan, con lo cual el gesto sí se lo agradecemos al alcalde. Pero la realidad... Los que vemos que por lo menos tiene voluntad de estar con todos nosotros, pero la medida no sirve para nada. A las 11 tengo que decirle a la gente, señores, en función de donde vivan, tienen ustedes que moverse. Claro. Sí, pues además en Madrid las distancias son largas, claro. Sí, porque de verdad el toque de queda sí que confiere una especie de legitimidad para las actuaciones de la policía, muchas veces excesivas, pero que en cualquier caso no te permiten estar aquí a las 12 y salir a las 12 de aquí. No. Por mucho que lo autorice el alcalde. En fin, pero bueno. Qué bueno. Luego en la terraza se está bien, parece que viene buen tiempo, las Sí. terrazas de arriba también. Sí. Y seguimos con nuestros ahumados, nuestra cocina, nuestros jamones y todo a disposición de todas las personas que tengan que seguirse viendo y saludando a sus seres queridos. Pues ahí tienen, para pasar un rato agradable pese a donde están cayendo, el Club Argo para los socios del club y la cervecería Santa Caña en la plaza de Santa Ana número 7. Vamos a hablar de lógica borrosa o lógica difusa. Yo voy a poner una modo de ejemplo, tú luego me llevas a la contraria, me rectificas y me dices, Ezequiel, como es habitual, no te has enterado de nada. Pero vamos a ver, vamos a imaginarnos, para ver lo que es la lógica difusa o borrosa, vamos a ver, por ejemplo, vamos a imaginarnos un montón de vasos, porque de alguna forma vamos a definir términos de sentencias que son verdaderas o falsas, y no siempre es así. Tenemos una serie de vasos. Un vaso, evidentemente, está vacío, y es obvio que está vacío cuando no tiene ni una sola gota, o está lleno cuando no cabe una sola gota más. Pero hay puntos intermedios. Hay puntos intermedios en los que tú vas echando agua y el vaso más o menos se va llenando. Dependiendo de cada uno, dirá que el vaso está lleno o el vaso está vacío, pero ¿en qué punto se dice que el vaso está lleno o que el vaso no lo está? Insisto, en los dos puntos extremos, que es el vaso absolutamente vacío y el vaso absolutamente lleno. Y eso de alguna forma puede ser la lógica difusa, Diego. Pues sí, básicamente el ejemplo que has puesto es bueno. Nunca existe un vaso vacío, nunca existe un vaso lleno, y cuando decimos que un vaso contiene algo, nunca podemos determinar con precisión absoluta cuánto vacío o cuánto lleno está. Un vaso nunca está vacío, siempre tiene algo. Digamos lo que digamos. Incluso si decimos, vale, pero tiene aire, luego no tiene moléculas de agua. No es verdad, el aire tiene moléculas de agua. Sí, claro. Serán mínimas, pero ese vaso no está vacío, aparte de que tenga aire. Pero bueno, ya de acuerdo, no tiene cromo. Oiga, no es verdad. Ese vaso seguro que tiene cromo o bromo o yodo. Algo, por mínimo que sea. Y cuando decimos está lleno, nunca está lleno. ¿Y esa última gota en qué momento se produce? ¿Y qué es esa gota? ¿Y cómo cuantificamos al límite de lo absoluto cuál es esa última gota? ¿Y cuánto pesa? O sea, la clave de la lógica borrosa es que poco a poco estamos descubriendo a través de la humildad de verdad de la ciencia es humilde, el uso de la ciencia no, pero la ciencia es humilde en sus estudios y siempre sometida a revisión. Entonces esa humildad ha hecho darse cuenta a los científicos en todas las áreas que lo absoluto no existe. No existe. En el universo no existe lo absoluto. No existe lleno, ni vacío, ni el 1, ni el 0, pero el 0 no existe simplemente porque simplemente no existe. Es una negación. No existe nada que sea cuantificable como absoluto. Y con el infinito estamos dando vueltas y sospechamos que tampoco existe. Yo creo que el infinito lo único que encierra es la incapacidad para llegar hasta el final, para ser capaz de contar todo lo que hay. Entonces, como no llego, pues lo defino como infinito. Límites de comprensión, claro. Probablemente, pero que no existan como entidad. Pero bueno, la clave es, el universo no contempla, y esto sí que casi nos obliga
más que de alguna forma sombras de lo absoluto. El absoluto es intelectual. Si nosotros queremos decir el número uno solo existe en nuestro intelecto. No existe en el universo. No existe. Si queremos, ¿perdona? No existe en el universo el número 1, como concepto, como hecho, como elemento. Existe como entelequia intelectual nuestra, para poder cuantificar dentro de un mundo ideal, que es el mundo pues de la matemática. Y existe dentro de un tipo de planteamientos que nos permiten aproximarnos a la realidad del universo. Pero desde luego cuando decimos, da igual, elige cualquier tipo de categórico. La vida, pues la vida existe, pero en los límites cuantificables limitadamente. O sea, nunca sabemos dónde acaba y dónde empieza. Sabemos que existe como entidad borrosa de un concepto absoluto que es intelectual, que es la palabra vida, o el término vida, o el concepto vida. Y esto es extrapolable a todo lo que se te ocurra, siempre y cuando habite en nuestro universo real. Cuando decimos el color rojo no existe. Existe una aproximación dentro de un rango de frecuencias electromagnéticas que tiene un número que nosotros asignamos al rojo de esa frecuencia de hercios de la luz visible, que nosotros asignamos al rojo. Pero en la realidad nunca ha existido el rojo, nunca hemos visto un rojo. Ese rojo es intelectual, existen aproximaciones al rojo. Y de eso se ocupa la lógica borrosa. Entonces, en vez de fijar un punto absoluto, además no determinable, porque por muchos decimales que pongas siempre te quedarás corto, luego es muy poco, la precisión de la cuantificación es imposible, y además renunciamos a ella. Y entonces todo lo que conocemos se va pareciendo muchísimo al rojo o poco al rojo. En la medida que se parece muchísimo al rojo, lo llamamos rojo. Pero ni siquiera los fabricantes de pinturas especialísimas de coches o los ópticos de la NASA, cuando tienen que hacer emisiones en infrarrojo, en rojo, en ultravioleta, en lo que nos dé la gana o tal, saben que se tienen que aproximar al límite que puedan, pero nunca será un rojo. O sea, que Porque en la realidad no existe intelectualmente. O sea, que de alguna forma dice que todas nuestras percepciones, todas nuestras sensaciones, de alguna forma no son exactas. En ocasiones ni existen. Nunca lo han sido. ¿Qué busca la ciencia? La máxima aproximación. ¿Y qué hace la lógica borrosa? Intentar de alguna forma analizar ese tipo de procesos. Por eso, pero en todo. Por eso cuando decimos que alguien es bueno, es decir, no, oiga, no es absolutamente bueno. Lo bueno no existe. Lo que es una aproximación a bueno de que tiene mucho de bueno y a lo mejor una parte pequeña de malo, porque todos tenemos una parte de malo. Cuando alguien es guapo, será mucho de guapo, pero alguna parte de feo. Entonces, es un problema de intentar interpretar cómo podemos manejar esos conceptos. O sea, que de alguna forma, si no existe un comparativo, no existe un calificativo. Lógicamente. Si existe un calificativo como aproximación. Cuando decimos que alguien es feo, oiga, es feo, pero alguna parte de feo se trastoca en menos feo o más guapo. Y el conjunto es el que podemos decidir que se aproxima mucho a lo feo, o poco. Y si se aproxima mucho a lo feo, es horrible. Y si se aproxima poco, pues ya no es tan feo. Y muchas veces decimos, bueno, es normalito. Eso significa que es lógica borrosa, dentro de un conjunto, un espacio más amplio de definición del concepto guapo o feo, pues los componentes medibles que tenemos nos dicen que bueno, que está en el término medio más o menos, o que tiene una propensión tirando dentro de ese conjunto a más feo que guapo o a más guapo que feo. Entonces yo te voy a poner una cosa un poco más complicada. A ver, la vida, la muerte. O sea, yo estoy vivo o realmente, pero estoy vivo, pero me estoy muriendo, porque todos sabemos que de alguna forma vamos a cascar. Entonces, ahora mismo estoy vivo, pero me estoy muriendo. ¿Cómo puedo explicar esto? Eso suena más a Camilo José Cela con Sí. estoy dormido, Estoy durmiendo, claro. Que no es lo mismo.
Sí. estar jodido que estar Está jodiendo. jodiendo. Fue brillante Camilo José Cela en el Senado. Es genial. Bueno, Fue genial. Fíjate la misma polémica que hay desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista Sí. ético, y desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista político con los debates, que ni siquiera podemos determinar cuándo empieza y acaba la muerte. Ajá. Y qué parte cuantificable de verdad de ello podemos utilizarla, pues con referencias, por ejemplo, para hablar del momento del fallecimiento. La forensía tiene un problema. Sí, y a nivel Decimos, médico. no, la muerte cerebral. Oiga, defina usted el momento de la muerte cerebral. Claro. Y podrá definir aproximadamente, ¿ves? Eso es lo que te digo de lógica borrosa, por eso debemos empezar a estudiarlo. Aproximadamente la muerte cerebral se produce cuando un número más o menos determinado de neuronas dejan de cumplir un tipo de funciones orgánicas específicas concretas, pero un número aproximado, porque estamos hablando de decir, son neuronas, estamos en 10.000 millones, ¿no? Pues, Sí, 10.000 millones. Tremendo. Pues oiga, cuantificar eso no es tan clarito. Luego, ¿en qué momento, qué neurona concreta es la que, cuando se apaga, decide usted que se ha producido la muerte? Y si lo estudiamos con rigor, ¿a qué llamamos esa neurona a apagarse? Porque qué parte de la neurona, qué molécula de la neurona determinamos que en qué momento preciso acaba de apagarse, con lo cual pues ya no te digo si alguien dice no, la muerte se produce cuando se produce un paro cardíaco. Oiga, el cardias, el músculo cardíaco, está formado también por millones y millones y millones de células con impulsos eléctricos, y en qué momento decidimos con precisión que se ha apagado el corazón. Pues en un momento más o menos aproximado en el cual deja de cumplir un cierto tipo de decisiones. Con lo cual, la aproximación a eso, cada vez intentamos que sea más precisa, sabiendo que no es alcanzable. Por lo cual, ¿en qué momento morimos? Oiga, pues aproximadamente en lógica borrosa, más o menos por aquí. Por aquí más o menos. Y cuanto más eficaz es la ciencia, más capacidad de precisión tiene, pero sabiendo que no va a alcanzar la precisión absoluta. Porque lo absoluto no existe en el universo. Es una entelequia. Ese es un poquito el cuadro de planteamiento que nos hace entender que cualquier persona que vaya, como yo estoy haciendo ahora, dictando sentencias sobre cualquier cosa, tiene una parte de error firme y severa. Por eso, cuanto más convencido está alguien de algo, más debemos sospechar de él. Porque la gente que se pasa todo el día estudiando y que llega a tener ese cerebro iluminado que Enrique Lavado Quino nos pintaba de los grandes pensadores, cuando la gente está en ese tipo de situación, cada vez es más humilde. Sí, verdad. Y los ignorantes cada vez más soberbios. Por eso los discursos políticos, estos de meapilas, pero que están subidos a un púlpito, creyendo que nosotros somos sus alumnos o sus feligreses o vete a saber qué, ya de entrada llaman mal. Sí. Porque lo absoluto no existe y ellos creen que sí. Que ellos creen que su visión del universo es absoluta cuando deberían ser bastante más humildes. Oye, es un poco la idea más o menos en la que trabaja la lógica borrosa, es decir, en cómo trabajo todo esto, cómo lo cuantifico, cómo lo puedo utilizar de una manera más práctica, qué metodología sigo. Y está siendo muy eficaz. Oye, se habla mucho, evidentemente, de que las matemáticas de alguna forma envuelve todo lo nuestro en la vida. Yo qué sé, pues de la música hasta cualquier otra cosa. Pero realmente, ¿qué relación tiene la matemática y la vida real? La matemática... Para la vida real, para la vida nuestra de todos los días. ¿Realmente está tan unida la matemática y la realidad? Sí, es claramente. Siempre y cuando entendamos que la matemática es el terreno intelectual que de alguna forma nos permite encontrar relaciones fundamentales dentro de la realidad del universo. Entonces, si ahora recordamos, pues por ejemplo, cómo se forma una concha, la concha de molusco, o cómo se desarrolla una planta, o nosotros mismos, cómo creamos tejido orgánico, nos encontramos que hay pautas matemáticas, pero no que existan ahí. El universo no entiende de matemáticas, el universo tira
Nosotros utilizamos las matemáticas para entender lo que ocurre. Podemos aproximar a la complejidad del universo a través de una herramienta brillantísima que siempre atribuimos teóricamente, otra vez, porque no existe lo absoluto, a Pitágoras, pero que existe una prematemática de Pitágoras, porque existe una matemática, aunque sea muy básica y muy rudimentaria, en cualquier pueblo que tenía que contar 2 cebollas para darle una cebolla a uno y otra a otro. Claro, además lo que acabas de decir, realmente cuando se habla siempre de cuándo nace la escritura y cómo nace la escritura, no sé qué, realmente la escritura nace por la necesidad de contar. O sea, primero nacen las matemáticas, o sea, se habla de tengo dos sacos, tengo 2 melones, tengo no sé qué, y se empieza haciendo rayas o haciendo nudos a una cuerda, pero realmente la manifestación nuestra escrita empieza por matemáticas, empieza con la necesidad de contar. Y luego después nace la necesidad de poder exponer una serie de historias, pero la escritura nace simplemente para contar, nace así. La escritura nace para contar y termina siendo, desde el punto de vista del conocimiento científico, desde luego la matemática es el elemento fundamental. Desde el punto de vista del desarrollo civilizatorio, del desarrollo orgánico del ser humano, el elemento esencial es la comunicación, y la comunicación, desde luego, el lenguaje. Y el que nos hace diferentes de otros, una de las muchas cosas, otra vez, porque en lógica borrosa no es solamente esto, y es complicado, pero uno de los elementos diferenciatorios del Homo sapiens es que puede, a través de la escritura, además del relato oral, que no es suficiente, a través de la escritura, trasladar conocimientos no solo a sus congéneres en el espacio, los que están con él, sino a sus descendientes, al mismo tiempo que lo reciben de sus ascendientes, o sea, a sus congéneres en el tiempo, a través de la escritura. Y trasladar sonidos, porque tú fíjate, la escritura, en el tema de la partitura de música, tú trasladas sonidos con la escritura, es algo alucinante, el poder escribir sonidos. Sonidos que en lógica borrosa no existen. Por eso decimos que un gran cantante afina mucho, o un gran piano, porque se aproxima a un teórico de nota que solo existe absolutamente en nuestra cabeza, pero no existe en la realidad. Y la belleza matemática de la escritura musical nos permite trasladar esa aproximación de las notas a todos los demás, en el espacio y en el tiempo. Sí. Y luego, un instrumento más o menos se aproximará mucho en lógica borrosa a ese si bemol, o una birria de instrumento o una birria de músico dará algo que no se parece casi nada, algo se parecerá pero casi nada a lo que es ese si bemol, y diremos que es un desastre. Oye, y quizás me desvío un poco, pero es una curiosidad que tengo. Ahora estamos hablando muchísimo de la inteligencia artificial. Ahora ya hay que reconocer que cualquier aparatillo que tengamos prácticamente tiene algo de inteligencia artificial. ¿Cómo combina la inteligencia artificial y la lógica borrosa? Bueno, en inteligencia artificial el primer problema ya empieza a ser borroso. Claro. De entrada, es que no podemos ni determinar exactamente qué es inteligencia, ni qué es artificial. Estamos ahora con debates gruesos, porque luego los hay muchísimo más finos, en los cuales qué es artificial y qué no. Claro. La vida, como la comprendemos, ya es difícil de describir, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué es la vida. Eso te voy a decir, es difícil de entender. Lo artificial, por decirlo de alguna manera, como artificio, como elemento que no existía, ya cuesta definirlo. Con lo cual, el que crea que tiene un concepto nítido de lo que es la inteligencia artificial va apañado. Porque si artificial es complicado, ya no te digo inteligencia. Sí, y entonces, en lógica borrosa, describir la inteligencia es un drama muy complejo, con una nebulosa en torno a ello gigantesca, que además se nutre del enorme debate en torno el enorme debate filosófico de descripción de qué es la inteligencia. Y una vez que incluso lleguemos a estar de acuerdo filosóficamente, que es intelectualmente, parametrizarlo es complicado. Con lo cual ya la inteligencia artificial va apañada. Pero además luego se nutre de un elemento también que también es borroso,
que es, por supuesto, todo el tipo de procesos cuánticos que subyacen a todo lo que es la informática. Inteligencia artificial obligatoriamente igual a informática. Pues no está claro. Y en la informática, aunque creamos que sí, tampoco existe lo absoluto. Cuando un circuito en informática da un 1 o un 0, porque se abre o no se abre, ese 1 o ese 0 no es exacto. Es una aproximación gigantesca a un 0 o 1. Porque siempre hay algún tipo de deriva de resistencia electromagnética, de resistencia de materiales, de escape de electrones, con lo cual siempre se produce un pequeño error. La clave es que sea lo más pequeño posible. Entonces un ordenador es preciso. Pero todos los ingenieros informáticos saben que se acumulan errores precisamente porque ese 0 y 1 intelectual en la realidad es borroso, y se producen y se van acumulando pequeños errores que van obligando continuamente a correcciones. Y el que no las contempla va apañado. Ya no te digo la hora, por mucha aproximación que tú determines a la determinación del tiempo, el tiempo es borroso. Entonces, ¿qué intentamos? Tener relojes atómicos que en base a ciertas frecuencias tienen una aproximación gigantesca a una hora lo más precisa posible que podamos utilizar todos a escalas de centenares de miles de decimales. Claro. En una aproximación bastante precisa, que nos sirve a todos a nivel mundial para coordinar todo, desde los relojes móviles hasta todo lo que te dé la gana. Pero sigue siendo borroso. También sabemos que esa aproximación, por eso cada vez se busca más. Cuando estábamos determinando a través de relojes con imprecisión las cosas, eso acumulaba errores lógicos, porque la hora exacta, el tiempo exacto, solo existe en nuestra cabeza. Y por eso los científicos están siempre, continuamente, intentando mejorar la precisión de los relojes. Sí, es la medida del tiempo exacta. Claro, pero todo esto es perfectamente aplicable desde a robots móviles, a navegación autónoma. Claro, es aplicable todo esto de la lógica borrosa. Todo lo que se te ocurra, todo. Es el conocimiento técnico y científico el que lo trata. La lógica borrosa lo que intenta es dar criterios y metodología dentro de ese concepto borroso a ese tipo de investigadores y científicos. Es decir, oiga, hasta ahora ustedes no lo contemplaban, nosotros les vamos a dar herramientas para que comprendan, para que puedan trabajar mejor con este tipo de fenómenos de lo absoluto no existente. Hay un ejemplo buenísimo, muy complicado, desde que se desarrolla la matemática del caos y el concepto fractal, a través de Poincaré y a través de otros muchísimos, Mandelbrot y tal, que era una pregunta divertidísima que creó una revolución científica y además nutrió a la meteorología y a todo lo que queramos, y sigue todavía nutriendo todo, que es ¿qué tamaño tienen las costas? O sea, ¿cuál es el perímetro de las costas de Inglaterra? Y esa pregunta empezó a suscitar un debate que tiene una respuesta única, y el que no lo entienda tiene que intentarlo. Las costas de Inglaterra tienen un perímetro que tiende a infinito. ¿Que tiende a infinito? Que tiende a infinito. ¿Por qué? Pero por no decir que infinito, porque ese absoluto también lo dudamos. Ajá, claro. ¿Cuánto mide el perímetro de España? Oiga, un número aproximado tendente a infinito. En metros, en centímetros, o lo que usted quiera. Dices, no, oiga, España tiene un perímetro de 5.000 kilómetros de costa. Es decir, no, oiga, en lógica borrosa, esa es una aproximación en escala fractal 1. Pero ahora, vale, aceptamos esos 5.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque hemos aceptado una unidad de medida como referencia en la escala que tiene una aproximación muy baja. Ahora, pégate a la costa y empieza a medir los contornos, pero en vez de con una regla de 1 kilómetro, con una regla de 1 metro. Empieza a estirarse esos 5.000 kilómetros a lo bestia, Por los empieza recovecos. a seguir el perfil real con una escala fractal más pequeña, con 1 metro, y se te dispara. Pero oiga, coja usted una regla de 1 centímetro y empieza a medir usted las costas,
y entonces ya vas buscando otros contornos que antes no habías contemplado, Claro. que tienen unos recovecos que antes no tenían, porque tú no los veías Ujú. y no los medías, pero que disparan otra vez la cifra, nada de 5.000 kilómetros, a lo mejor son 20 millones de kilómetros. Claro. Pero ahora coge una regla de 1 milímetro y ahora sigue el contorno de las piedrecitas al nivel de agua, aparte que es borroso, porque ¿dónde está el límite donde tú mides entre suelo y tierra? Ujú. Solamente el movimiento de la marea y el oleaje a escala grande, a escala pequeña todavía mucho más, ya no te permite ni siquiera describir ese perímetro, porque hay retracción del agua y salida del agua. ¿Dónde mides? ¿Qué mides? Eso es un absoluto, en realidad no te lo permite. Pero bueno, intentas buscar aproximaciones. Pero si coges una regla de un Armstrong Ujú. y tienes que buscar el contorno de cada piedrecita, con sus curvitas y sus recovecos y seguirlo y tal, se te dispara. Pero es que puedes medir con reglas más pequeñas que un Armstrong. Claro. Y entonces se dieron cuenta que ¿cuánto mide la costa de Inglaterra? Aproximadamente para lo que nos sirve X cifra. Pero ¿cuánto mide realmente si lo necesitamos, si necesitamos más precisión como en los relojes? Un disparate. Tú fíjate que estamos hablando de la lógica borrosa, parece que estamos descubriendo algo, para mí sí, me está descubriendo algo, pero es cierto que estos temas ya, lo de la consideración de distintos grados de veracidad y falsedad, ya se lo planteaba Aristóteles, incluso Platón. Por supuesto. Ujú. Decimos con mayúsculas, y aquí sí que hay un consenso casi absoluto, volvemos a casi absoluto, aunque esto es intelectual y sí se podría decir absoluto, pero hay un consenso casi absoluto en torno a que Aristóteles es el grandísimo científico de la humanidad. No solo es un filósofo, desde luego hurgó en la biología, hurgó en todas las ciencias que se te ocurra, desde fisiología médica hasta todo lo que te Sí, sí, acerca, sí. pero sobre todo por método. Es la primera persona que empieza a reflexionar con rigor y con criterio científico. La primera, entre comillas, habrá otras. Sí, con sí, los claro, experimentos conocido. pero quizá la más definitiva, a partir de la cual sí que hay un antes y un después de Aristóteles. Y por supuesto volvemos a eso, pero también con el concepto platoniano, Claro. porque ese concepto de que cuenta Platón perfectamente en el símil de la caverna, de que lo absoluto solo existe, él dice, en una especie de universo paralelo, nosotros decimos lo absoluto solo existe en nuestro intelecto, pero que existe un absoluto, y por otro lado, lo que vemos en realidad son meras sombras de ese absoluto, es prácticamente lo que estamos ahora determinando, con el criterio y el rigor científico que empieza en Aristóteles. Sí, está claro. Es una especie de suma entre aristotelismo, tomismo y platonismo y neoplatonismo. Ese es un poco lo que subyace como forma de pensar. Pero esto ya se trata de una manera con rigor científico serio. Se puede empezar a aproximar con ecuaciones, se puede empezar a estudiar. Esto en política, por ejemplo, ahora se está ampliando mucho. Porque ¿cuál es el votante? Y en qué parte el votante es mío y en qué parte no es mío. Joder, por lo que le Porque, falta, oiga, lo que le faltaba ya a los políticos, macho, no fastidies. ya, Tú- pero hay sociólogos que ya están estudiando esto muy seriamente, con criterios de lógica borrosa. Sí, sí. Entonces, en vez de crear una línea del votante de un partido o el votante de otro, empiezan a cuantificar y decir, cuidado, que ese votante no es absoluto, que en ciertas cosas coincide con el partido y en ciertas no. Con lo cual es muy del partido, pero no lo suficiente, no absolutamente. Si tocamos miles y miles y miles de parámetros de ese votante, como que piensa sobre el aborto, y no solo que piensa sobre el aborto, sino en qué condiciones, que complica todavía más el cálculo, que piensa en torno a la economía, y en qué condiciones, porque pensar en la economía no es tan claro, hasta qué punto está dispuesto a ciertas cosas y otras no. Intentas parametrizarlo y coges todo ese conjunto de intereses y de opiniones, por cierto, también borrosas, porque también cambiantes, del votante, y pues cuidado que en un momento determinado el votante no es tan tuyo, a lo mejor deja de serlo. Recordamos a mucha gente, como no me acuerdo del nombre de este señor de la radio, que era comunista en Cataluña y ahora es más de derechas que nadie.
dice algunas cosas que tienen sentido, pero las dice bastante mal. Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos. Pero oiga, cuidado, que una persona puede empezar siendo marxista y acabar en el punto contrario. Luego, ¿hasta qué punto la evolución de las personas permite creer que ese votante es tuyo? Aunque sea tuyo. Ya no te digo los indecisos, que siempre hablamos. Pues tienen perfiles muy complejos, borrosos. Con lo cual sabemos que si le vamos llevando dentro de esa nube de lo borroso un poquito más hacia un lado, y entonces ese conjunto de datos prácticamente numéricos dentro de un campo escalar, bueno, esto es otro tema. Si lo vamos desplazando un poquito esa nube, resulta que ese votante que decíamos indeciso, difuso, poco definido, empieza a ser un poquito más nuestro. O si en ciertas cosas resulta que comprueba ciertas manifestaciones nuestras o no coinciden, o detecta cierto tipo de actitudes o tal, empieza a ser menos nuestro y se va al otro lado, y en el último momento resulta que termina metiendo la papeleta concreta en un sitio concreto que no es el nuestro. Claro. Y eso los sociólogos ahora en política lo están estudiando muy seriamente, los sociólogos serios, ¿eh? Sí, me imagino, que no hay tanto. Eso te iba a decir, es un tema, yo creo que es un tema bastante complicado, el de la lógica borrosa, sobre todo porque es muy difícil definir y cómo coño jugar, hasta qué lado llega o hasta dónde llega. Yo veo algo realmente complicado. Bueno, para mí es que prácticamente todo es complicado, claro, eso también es verdad. Pero todos tenemos de alguna forma una percepción intuitiva de la lógica borrosa. El problema es cuando hay que intentar utilizarla con mucho más criterio científico para solucionar problemas serios. Pero todos tenemos una aproximación a la lógica borrosa, intuitiva. Todos sabemos que no todo el mundo es absolutamente bueno. Que por mucho que digamos que alguien es bueno, oiga, que todos sabemos que dentro de una lógica borrosa intuitiva ese término no es absoluto. Hombre, yo creo que todos estamos convencidos de que el absolutismo no existe como tal. O sea, que lo que dices tú, que no hay... Bueno, tú y las personas que se dedican a utilizar un poco el cerebro están de alguna manera intuitivamente convencidos. Luego están los cretinos, los fundamentalistas, que precisamente lo que hacen es negar eso. No, su verdad es absoluta. Eso sí que es absurdo. Tú no puedes decir que Hitler tenía el dedo del pie derecho bastante bonito, porque tú no puedes hablar bien de Hitler. Mi percepción de Hitler es absoluta, con lo cual Hitler no puede tener nada. Bueno, todo es demonizable en Hitler. Sí. Es que es su coco el que está bastante deformado, porque ese absoluto no existe. Hitler puede ser terriblemente en lógica borrosa, significativamente en lógica borrosa también, tendente al mal. Puede representar muy bien la aproximación enorme que puede hacer un ser humano al mal. A ese mismo que niega a Hitler algo que tenga, que puede ser un pequeño detalle, que en lógica borrosa significa que se acerca mucho al mal, pero que ese mal no existe, a ese mismo votante le tienes que recordar que Stalin a lo mejor se aproxima más. Seguro. Sí, también, caramba, ya lo creo. Su absolutismo mental dice, no, Stalin no. Stalin se aproxima al bien. Es el bien. O no toca hablar de Stalin, vamos a seguir hablando de Hitler. Eso es lo que diría, probablemente. Eso es verdad. Pero Diego, la realidad es compleja. Diego, nos tenemos que ir yendo. Pues nos vamos yendo. Nos tenemos que ir yendo. A mí me ha parecido muy interesante y sobre todo has dejado una serie de historias, ya no para haberlas oído, sino para luego después darle vueltas, porque hay que darle mucha vuelta a muchas cosas que ha contado. Y seguro que nos saldrán más preguntas, como siempre que aprendes algo, te salen más preguntas que respuestas has obtenido. Pero me ha parecido un tema muy interesante, de verdad, de la lógica borrosa. Pero además no se impregna todo, por eso desconfiemos de todo el que está en posesión de una verdad absoluta. En ciencia no existe la verdad. Recordamos que la ciencia no se ocupa del concepto verdad. Eso ya es la filosofía, la religión, pero vamos, la verdad es científica. Sí, está claro. La ciencia lo que intenta es aproximarse a la descripción y a la comprensión de la realidad. Aproximarse. La verdad no es su terreno. Por eso vamos a desconfiar de todos los que siempre tengan términos absolutos. Y por supuesto, esas preguntas que tú dices son fundamentales. A mí me sirven para reflexionar y al que las hace también.
también. Sí, Yo sí. doy una respuesta muy aproximada y a veces muy vasta y a veces muy ignorante de una realidad complicada que puede servir a la gente también para darle una vuelta al tema y nutrirse el mejor y enriquecer un poco su conocimiento e incluso desechar lo que yo le he dicho. Totalmente de Por acuerdo. supuesto. Totalmente de acuerdo. Y así avanza el conocimiento, a Totalmente de través de acuerdo. la discrepancia. Es que la discrepancia es vital para aumentar el Vital. conocimiento. Es Por eso vital. nos quieren cerrar los bares. Sí, claro, donde discrepamos muy a Hemos gusto. hablado de nuestros doctores dirigentes, lo primero que hay que hacer es cerrar la barra de un bar. Porque no tienen a la gente pensando, quieren a la gente obedeciendo. Sí, qué pena, qué pena. En fin, Diego Ortiz, agradecerte el programa de hoy y todo lo que nos has contado. Aprovechar también que siempre estoy fuera de hora para decirlo. Ah. Un saludo a la técnico de sonido. Igualmente digo. Hola, Claudia. Y la verdad es que la chica se lo está trabajando. Y eso no es... Bueno, se aproxima un poco a se lo está currando. Es un poco de lógica borrosa, depende de la hora. El problema es de lógica borrosa cuánto se aproxima. Claro, digo, está aproximando a ello. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por el esfuerzo que está realizando allí en Madrid, en Argo y en Santa Caña, pese a que no lo pone nada fácil, pero sigue luchando y seguiremos luchando. Muchas gracias, de verdad. Pues un abrazo a todos y muchas gracias a vosotros. Otro muy fuerte, Diego. Amigos, pues hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro programa de Biocambio. Hemos tocado un tema que al principio suena un poco raro, lógica borrosa, pero en cuanto Diego nos lo va explicando y nos va dirigiendo un poco, caramba, es para que darle alguna vuelta, ¿eh? Pues ahí le dejo, dándole alguna vuelta con la lógica borrosa. Amigos, mañana a las 11 les espero. Un abrazo fuerte desde aquí al Tiñaque. Hasta mañana. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.